Muy buenos días. Damos la bienvenida desde el Colegio Colombiano de Electrofisiología a nuestro simposio Arritmia ventricular desde el electrocardiograma a las intervenciones invasivas. Un simposio muy interesante en el cual vamos a hablar de todo lo relacionado a las arritmias originadas a nivel ventricular. Vamos a tener una sesión muy interesante porque vamos a hablar de las bases electrocardiográficas y su correlación con los sitios anatómicos donde nosotros usualmente hacemos las intervenciones para eliminar estas arritmias ventriculares, que son cada vez más frecuentes y el espectro clínico es cada vez mayor. Agradecemos a todos los que se conectan en nuestros eventos. Hoy tenemos varios invitados, 2 internacionales de muy amplia trayectoria, y vamos a comenzar la sesión con el doctor Guillermo Mora Pavón. El doctor Guillermo Mora Pavón es expresidente del Colegio Colombiano de Electrofisiología. Él es internista, cardiólogo, electrofisiólogo. Hace parte de la unidad de electrofisiología de la Fundación Santa Fe de Bogotá, profesor titular de la Universidad Nacional de Colombia en Bogotá. Doctor Mora, bienvenido. Puede compartir la pantalla. Buenos días. En primer término quiero agradecer al Colegio Colombiano de Electrofisiología y en particular al doctor Antonio Miranda por invitarme a participar en este evento con esta charla referida al enfoque clínico del paciente con extrasistolia y taquicardia ventricular. La definición pues, de extrasístole ventricular es la despolarización que inicia por debajo de la bifurcación de las de His y que puede estar originada en el miocardio o en el tejido de Purkinje. Aunque hablamos de extrasístole ventricular, de complejos ventriculares prematuros, de despolarizaciones prematuras, la Sociedad del Ritmo Americana propone que para efectos de revisión de la literatura y homogenización de los artículos, hablemos siempre de complejos ventriculares prematuros, aunque reconozco que extrasístole ventricular ha sido el que hemos usado todo el tiempo. Y cuando enfrentamos un paciente que tiene extrasístoles ventriculares, pues estamos ante 2 grandes extremos. Uno, aquel en el que esta extrasístole ventricular puede ser el anuncio de un evento catastrófico como una fibrilación ventricular o una taquicardia ventricular que lleve a síncope, o en el otro extremo, pacientes que tienen extrasístoles ventriculares que no implican ningún riesgo y que harán que lo tomemos con calma y sin mayores preocupaciones. Y para definir qué es qué, pues nos toca primero hablar de la parte epidemiológica de las arritmias ventriculares. La prevalencia de extrasístoles ventriculares es muy alta. En pacientes considerados como sanos, oscila entre el 40 y el 100% de los pacientes. Se han encontrado algunos indicadores de mayor riesgo de tener extrasístoles. Es mucho más frecuente en hombres, en afroamericanos, en hipertensos. Aumenta la prevalencia con la edad, con el aumento en la frecuencia cardíaca y con un bajo nivel educativo. Y todos estos factores que aparecen ahí pues tienen en general relación con mayor riesgo de enfermedades cardiovasculares, como el ser afroamericano y el bajo nivel económico que se relaciona con la presencia de un estilo de vida no saludable. En el estudio MESA, en el cual tomó ancianos mayores de 75 años, se encontró que casi la totalidad de los pacientes tienen extrasístoles ventriculares cuando son evaluadas mediante un Holter, y que en general el mecanismo relacionado con el desarrollo de estas extrasístoles es la actividad gatillada mediada por AMP cíclico. Estoy hablando específicamente de las extrasístoles con un corazón sano, pero en algunos casos también en corazones sanos puede tener relación con reentrada, como las extrasístoles que se originan a nivel fascicular, y de esta reentrada es el mecanismo más común en los pacientes que tienen cardiopatía estructural. Y el riesgo que se relaciona con los complejos ventriculares prematuros fue definido por allá hacia los años 60 y 70, en el cual lo que se encontraba era que si se evaluaban pacientes con infarto, las personas que tenían más de 10 extrasístoles por hora tenían un aumento hasta de 4 veces la mortalidad. Pero también desde esos años se encontró que a veces intentar tratar estas extrasístoles no se correlaciona con una mejor
mortalidad, y por el contrario, el estudio CAS encontró que al menos con el uso de antiarrítmicos de la clase 1C se relacionaba con mayor mortalidad en este grupo de pacientes. Y en general, lo que se ha encontrado en la mayoría de estudios es que la presencia de extrasístoles ventriculares en personas sanas no se relaciona con mortalidad. Y aquí hay un pequeño estudio publicado en el NINE hace algunos años, en el cual lo que se veía es que en un seguimiento a 10 años, las personas que tienen extrasístoles y un corazón aparentemente sano tienen un comportamiento muy semejante a las personas llevadas a cateterismo que no tienen enfermedad coronaria o que esta es leve. Y si no tenemos una cardiopatía que explique las extrasístoles, pues hablamos de complejos ventriculares prematuros idiopáticos, y el origen más común está en los tractos de salida del ventrículo derecho o del ventrículo izquierdo. Y aquí tomé esta imagen de un artículo publicado en el Harvard, en el cual dos de nuestros siguientes expositores, el doctor Baranchu y el doctor Sainz, muestran los criterios electrocardiográficos para definir el origen de las extrasístoles, y aquellas que se originan en el tracto de salida del ventrículo derecho o el ventrículo izquierdo están en la parte superior del corazón, de manera tal que el eje de la extrasístole se dirige hacia la pared inferior, por lo tanto veremos extrasístoles positivas en la pared inferior que indicarán que se originan en el tracto de salida. Los síntomas pues son variados. Muchos de los pacientes se hace una detección simplemente en algún examen por alguna otra motivo de consulta y se encuentran las extrasístoles, así que hay muchos asintomáticos, pero es imposible saber cuántos de ellos son asintomáticos. Y los síntomas más comunes en los que los presenta serán palpitaciones, mareo, presíncope, sobre todo en pacientes que tienen bigeminismo, en el cual la extrasístole que está bigeminando tiene un intervalo de acople relativamente corto que hace que no tenga un adecuado llenado ventricular, y va a producir una disminución a la mitad del pulso efectivo, y puede asociarse a mareo o presíncope. Algunos la pulsación la sienten más en el cuello o en la cabeza en relación con la presencia de ondas A en cañón del pulso yugular por el cierre abrupto que la extrasístole produce sobre las válvulas auriculoventriculares y el flujo retrógrado que producen las aurículas. Ha habido alguna discusión en cuanto a cuál es la causa de los síntomas, si el complejo ventricular prematuro, si la pausa que sigue al complejo, si más bien es el latido post-extrasistólico, pero probablemente sea una mezcla de todos ellos. Cuando vamos a hacer la evaluación de este grupo de pacientes, lo que hay que definir rápidamente es si o no hay una cardiopatía estructural. Y para eso podemos orientarnos con la presencia de otros síntomas cardiovasculares, la presencia de dolor torácico anginoso, la presencia de síncope, la presencia de edemas, etcétera, que orientarían hacia una cardiopatía estructural, los antecedentes familiares de cardiopatía o de muerte cardíaca súbita, obviamente los antecedentes personales de cardiopatía, y el examen físico debe estar dirigido a la búsqueda de cardiopatía, dilatación ventricular, presencia de soplos, reforzamientos, etcétera. Y cuando el paciente tiene las extrasístoles, pues a la auscultación vamos a notar estos ruidos arrítmicos. Una vez sospechado la presencia de extrasístoles ventriculares o de complejos ventriculares prematuros, el electrocardiograma es el estándar de oro para hacer el diagnóstico, por la aparición de unos complejos con QRS anchos prematuros. Y nos va a servir no solo para el diagnóstico del complejo, sino también para predecir la localización. En una charla posterior del día de hoy se va a hablar de este tema. Pero es importante que tengamos en mente que las extrasístoles del tracto de salida, que son el sitio más común de extrasístoles idiopáticas, van a tener, como les decía, un eje inferior. La mayoría de ellas tendrán un bloqueo de rama izquierda, serán negativas en ABR y en ABL. Y ante la presencia de esto podemos considerar que ese es el sitio de corazones sanos, donde se originan las extrasístoles. Si tiene otras características, en este caso, por ejemplo, que tiene una imagen de bloqueo de rama derecha, un eje que es superior, hay que sospechar cardiopatía. Pero también el electrocardiograma por sí mismo nos puede mostrar signos de cardiopatía, uno muy importante, la cardiomiopatía ritmogénica, pero también obviamente signos de enfermedad coronaria, alteraciones del QT, trastornos de conducción, hipertrofia, etcétera. Y una vez tenemos
el diagnóstico electrocardiográfico de las extrasístoles ventriculares o los complejos ventriculares prematuros, necesitaremos casi que invariablemente una imagen cardíaca. Lo que tenemos más a la mano por facilidad, por precio, por economía, por disposición, es el ecocardiograma, el cual pues nos va a ser útil para buscar cardiopatía y para tener una fracción de eyección basal en este grupo de pacientes. En algunos otros podemos llegar a necesitar una resonancia nuclear magnética, la cual se está haciendo cada vez más frecuente en caso de sospecha de cardiomiopatía arritmogénica, de alguna enfermedad infiltrativa, búsqueda de cicatrices, de escaras u un origen diferente al tracto de salida ventricular. E incluso podemos llegar a tener PED en algunos pacientes con realce tardío en busca de enfermedades infiltrativas o inflamatorias. Además de una imagen, pues vamos a necesitar registros electrocardiográficos de mayor duración. El Holter es nuestra primera aproximación porque nos va a poder definir la carga arrítmica, que es la relación que hay entre el número de extrasístoles y el número total de latidos cardíacos. Esta carga arrítmica es muy importante, como lo vamos a ver un poco más adelante, para el riesgo de cardiomiopatía relacionada con los complejos ventriculares prematuros. Nos sirve para definir si estos complejos son monomórficos o polimórficos, el predominio si es diurno o nocturno, y en este caso sospechar síndromes de apnea obstructiva del sueño. Y hay que tener en mente que la presencia de estos complejos ventriculares prematuros puede variar día a día, así que la presencia de pronto en algún Holter de una baja carga rítmica puede nos corresponder a otros días en los cuales vamos a tener mayor carga rítmica. Cuando queremos hacer una correlación de los síntomas con la extrasistolia, pues la mejor forma de hacerlo es a través de un monitor de eventos, y en algunos pacientes podemos utilizar pruebas de esfuerzo para evaluar si hay una enfermedad coronaria en caso de factores de riesgo para ella, la respuesta que tienen las catecolaminas, en muchos casos demostrar la morfología de las extrasístoles, porque muchas veces en el electrocardiograma basal no lo tenemos, y el comportamiento que tienen las extrasístoles idiopáticas, que son dependientes de frecuencia, de manera tal que aparecen en rangos de frecuencia, por poner un ejemplo, entre 80 y 120 latidos por minuto, y que pasado de esos rangos desaparecen, un comportamiento muy común de las extrasístoles idiopáticas. Sin embargo, la presencia de extrasístoles puede ser un indicador de enfermedad coronaria, de mortalidad y en algunos casos de desarrollo de deterioro de la función ventricular, en la medida en que estas extrasístoles son mucho más frecuentes, con disminución de la fracción de eyección y en algunos casos con aparición de falla cardíaca. Otra cosa importante es que lo que se ha encontrado es que los pacientes que tienen complejos ventriculares prematuros polimórficos, si se compara con aquellos que son monomórficos, tienen mayor mortalidad, mayor hospitalización, desarrollo de accidente isquémico transitorio, de fibrilación auricular o de falla cardíaca a 10 años, y la aparición de esta relación con FA y con eventos cerebrovasculares también fue confirmada en un estudio más grande, que es el REGARS, en el cual se asoció a mayor riesgo de ACV la presencia de estas extrasístoles polimórficas. No sabemos muy bien si tiene una relación con la extrasístole per se o con la manifestación de una enfermedad cardiovascular de base. Y una cosa muy importante es el diagnóstico de cardiomiopatía inducida por las extrasístoles. Esto se define como la disfunción ventricular que puede o no estar asociada a síntomas de falla cardíaca y que desaparece o mejora en la medida en que desaparecen estos complejos ventriculares prematuros. Y aquí la presencia de la carga rítmica tiene una relación importante, de manera tal que en general cargas arrítmicas mayores al 10% y mucho más si superan el 15 o 16% se correlacionan claramente con el desarrollo de disfunción ventricular izquierda, aunque también incluso con cargas mayores al 6% se ha descrito la cardiomiopatía. Nuevamente hay pacientes que tienen mayor riesgo, los hombres, los pacientes asintomáticos probablemente porque en la medida en que son asintomáticos han tenido mucho más tiempo esta carga arrítmica, la duración de las palpitaciones, si son interpoladas, si tienen intervalo de acople variable. Y algo muy importante es la
la duración del complejo ventricular prematuro, pero no en tiempo, sino en la duración de estos QRS. Entre más anchas sean, más riesgo hay, o que tengan un origen epicárdico. Y estos últimos dos datos han hecho que, al menos en animales, se haya demostrado que hay más relación con disincronía ventricular por este tipo de complejos ventriculares prematuros que con la taquicardiomyopatía, que es con el mecanismo con el cual siempre hemos estado explicando esta cardiopatía dilatada. Aquí tenemos un ejemplo de un paciente con una taquicardia ventricular incesante que tenía una dilatación del ventrículo izquierdo auricular y que fue llevado a ablación con recuperación completa de su función ventricular. El tratamiento pues es básicamente definido por la presencia de síntomas y la presencia de cardiopatía. En el paciente que tiene cardiopatía estructural, enfermedad coronaria, enfermedad de Chagas, displasia ritmogénica, el manejo pues estará dirigido a la cardiopatía, según las guías. En los pacientes que no tienen cardiopatía, que tienen síntomas muy poco frecuentes, pues se dan simplemente recomendaciones de alarma, de aparición de síncope, de deterioro de la clase funcional y no ameritan tratamiento. En el paciente que tiene síntomas moderados a severos, pues hay que mejorar la calidad de vida de estos pacientes, e igual en el paciente que tiene una cardiomiopatía inducida por los complejos ventriculares prematuros. En general, si no hay síntomas, si no hay cardiopatía, pues no hay que darles tratamiento, y si tienen una carga rítmica alta, pues hay que hacer seguimiento básicamente con un ecocardiograma anual para detectar precozmente el desarrollo de cardiomiopatía. En todo paciente hay que reforzar el estilo de vida saludable en cuanto a control de peso, ejercicio, no fumar, una dieta saludable y, aunque aquí reconozco que hay un conflicto de interés en el sentido en que tomo mucho café, pues la evidencia que hay de suspender el café en los pacientes que tienen extrasístoles ventriculares no existe, no hay una correlación entre el consumo de café en este metaanálisis que se hizo y el desarrollo de arritmias ventriculares, por lo cual si al paciente le gusta el café como a mí, pues no hay que suspenderlo. En cuanto ya a un manejo farmacológico, pues lo que se ha utilizado en este grupo de pacientes es el uso de betabloqueadores, calcioantagonistas no dihidropiridínicos como verapamil o diltiazem, antiarrítmicos de la clase 1C como propafenona y flecainide, o antiarrítmicos clase 3 como amibarona y isotalol. Los betabloqueadores y los anticálcicos son la primera línea de terapia. En general, pues comenzamos con betabloqueadores que producen una mejoría no muy grande en los pacientes, pero que en casos de enfermedad cardíaca subclínica probablemente no van a tener mayor complicación. Utilizamos los anticálcicos en algunas entidades mucho más particulares como las extrasístoles fasciculares o como una alternativa a los betabloqueadores, y algunos autores recomiendan pues que si yo empecé con anticálcicos y no logré éxito, pase al betabloqueador o viceversa. Los antiarrítmicos de la clase 1C tienen mucha mayor eficacia y potencia. Se ha calculado que disminuyen hasta un 70% las extrasístoles en la mayoría de los pacientes con un corazón sano, y esto es importante, debemos utilizarla solamente en corazones sanos. Se usa como una alternativa a la ablación en un grupo de pacientes en los cuales pues, son muy frágiles, o el paciente no desea la ablación, o se hizo una ablación y fue fallida, y tiene una mayor utilidad si se sospecha que están originados básicamente en cúspides coronarianas o epicárdicas, por algún detalle que mostraré al final de la charla. Y tenemos los clase 3, sotalol, pues que no tenemos en el país, que se utiliza, pues tiene mayor utilidad en enfermedad coronaria, pero siempre hay que tener cuidado con la prolongación del QT, hay que iniciarlo intrahospitalariamente, etc. Y la amiodarona, pues que es muy eficaz, que es nuestro medicamento que tenemos en el paciente que tiene cardiopatía estructural, pero que todos sabemos que tiene muchos efectos secundarios a largo plazo. Finalmente, la ablación pues es el tratamiento más eficaz para los complejos ventriculares prematuros. El éxito está entre el 80 o 95%,
por esa eficacia tan alta, es la primera elección en el paciente que hace cardiomiopatía inducida por los complejos ventriculares prematuros. Obviamente será también la primera elección en el paciente que no quiere tener un manejo médico. Y será la segunda línea para los pacientes que tuvieron un manejo médico y no hubo respuesta o hubo intolerancia a este manejo médico. Hay que recordar que en general las complicaciones son muy bajas, 0 al 5%, y la mayoría de las complicaciones son vasculares en el sitio de acceso. Guías al respecto de las arritmias ventriculares, pues son pocas. La última es esta guía europea que hace mucho énfasis en muerte súbita y no tanto en arritmias ventriculares, pero hay un pequeño acápite con relación al tratamiento de las taquicardias y extrasístoles ventriculares del tracto de salida, donde es el catéter, la ablación por catéter es una indicación clase 1 en aquellas originadas en el tracto de salida del ventrículo derecho, en pacientes que siguen sintomáticos con tratamiento antiarrítmico, fundamentalmente beta bloqueador o anticálcico, o en los pacientes que están haciendo cardiomiopatía relacionada con estos complejos ventriculares prematuros, es una indicación clase 1. Cuando se originan en el lado izquierdo, en el tracto de salida del ventrículo izquierdo, cúspides aórticas, en origen también epicárdico, el tratamiento con bloqueadores de canales de sodio es la primera elección, clase 1, y la ablación en este mismo grupo de pacientes, o sea, en aquellos que tienen origen en el lado izquierdo, se convierte en una indicación 2A en estas vías. Y lo que probablemente tiene relación es con una pequeña serie de casos que mostró que cuando se hacía resonancia nuclear magnética antes y después de procedimientos del lado izquierdo, pues un porcentaje relativamente alto de los pacientes tenían eventos cerebrovasculares asintomáticos. En conclusión, los complejos ventriculares prematuros son muy comunes. Pueden aparecer en corazones sanos o pueden ser la manifestación de un paciente que tiene una cardiopatía. Nuestro primer enfoque debe ser establecer si hay o no una cardiopatía estructural con la clínica, con un electrocardiograma, con imágenes cardíacas. Hay que establecer la carga rítmica mediante estudio de Holter. Si hay finalmente cardiopatía, pues debe ser tratado según guías. En los pacientes que son asintomáticos con un corazón sano y una baja carga rítmica, lo que vemos es observación clínica relativamente frecuente, y en los pacientes que tienen alta carga rítmica, nuevamente asintomático del corazón sano, hay que hacerles ecocardiograma anual y signos de alarma por el desarrollo de algún síntoma. En los pacientes, por el contrario, que son sintomáticos, pues se puede usar betabloqueadores o anticálcicos, y como decía, algunos autores sugieren que si no funciona alguno, pues hay que cambiarlo por el otro. Si persisten los síntomas, si son el origen se presume que es del ventrículo derecho, pues lo mejor es hacer ablación. Según la recomendación de la guía europea, si son de origen izquierdo, deben darse antiarrítmicos de la clase 1C, y si no mejoran deben ir a ablación, y en los pacientes en los cuales hay cardiopatía inducida por estas extrasístoles, el tratamiento 1 es la ablación. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor Mora, por su excelente intervención.